Bienvenidos a Morada del Miedo, donde cada sombra esconde un secreto. Si quieres seguir descubriendo las historias más aterradoras, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así nunca te perderás una nueva pesadilla. En las colinas de Andalucía, cerca de un pequeño pueblo blanco encaramado en la ladera, vivía la familia Ortega. La casa era antigua, construida en piedra y con vigas de madera que crujían con cada viento que atravesaba los olivares cercanos. Don Ricardo, la cabeza de la familia, era un hombre de carácter rígido y reservado. Su esposa, Elena, una mujer de semblante tranquilo pero con ojos que reflejaban una inquietud constante. Tenían 2 hijos, Mateo, de 14 años, y Sofía, de 10. Desde que se mudaron, la casa parecía tener vida propia. Al principio eran pequeños detalles, puertas que se cerraban solas, pasos en el piso superior cuando nadie estaba allí, el viento que penetraba de forma extraña por las rendijas de las ventanas. Elena sentía cómo la madera susurraba por las noches, y aunque intentaba convencer a sí misma de que era su imaginación, una sensación de incomodidad no la abandonaba. Los vecinos del pueblo miraban con curiosidad la casa. Algunos murmuraban que pertenecía a una familia que había desaparecido años atrás y que las paredes aún guardaban su recuerdo. Don Ricardo ignoraba esos comentarios, aunque a veces él también sentía un frío inexplicable recorriéndole la espalda al atravesar el pasillo del segundo piso. Mateo y Sofía empezaron a percibir cosas que no podían explicar. La niña afirmaba ver sombras fugaces en los corredores y su hermano escuchaba murmullos detrás de las paredes. Don Ricardo se mostraba escéptico. Pensaba que los niños estaban jugando o imaginando. Elena, sin embargo, sabía que algo no estaba bien. Una noche, mientras preparaba la cena, Elena escuchó un golpe fuerte en el patio. Miró por la ventana y vio que las macetas estaban colocadas de manera diferente, como si alguien las hubiera movido. El aire se sentía denso, cargado, y un olor a tierra húmeda impregnaba la cocina. Se acercó al pasillo y notó que Mateo estaba despierto, sentado en el suelo, con los ojos fijos en la pared. «¿Qué haces aquí, hijo?», preguntó suavemente. «Escucho voces», susurró él. Elena tragó saliva. No era la primera vez que los niños mencionaban esos sonidos. Un nudo de preocupación se formó en su pecho. Sabía que algo estaba despertando en la casa, algo que nadie podía ver, pero que todos sentían. Esa noche, mientras la familia intentaba dormir, las vigas de madera crujieron más fuerte que nunca. Elena se despertó sobresaltada y vio a Sofía mirando fijamente al techo, como si algo la observase desde allí. Mateo dormía inquieto, murmurando palabras ininteligibles. Don Ricardo permanecía en su cuarto, con los ojos abiertos, sin moverse. El silencio de la casa era pesado, casi tangible, y parecía que las paredes respiraban junto con ellos. Nadie podía imaginar que aquella tranquilidad de la colina escondía secretos que la familia Ortega pronto descubriría. Las semanas siguientes fueron un constante vaivén entre la rutina y el miedo silencioso. La familia Ortega trataba de mantener la normalidad, pero cada rincón de la casa parecía observarlos, recordarles que no estaban solos. Mateo comenzó a cambiar. Dejó de jugar con los amigos del pueblo, pasaba horas en su habitación escuchando paredes y susurrando para sí mismo. A veces, Elena lo encontraba de pie frente al espejo del pasillo, inmóvil, con la mirada perdida en algo que solo él veía. «¿Qué haces, Mateo?», preguntaba ella con voz temblorosa. «Escucho los pasos que no son nuestros», respondía él sin apartar la vista.
Sofía también mostraba cambios inquietantes. Antes alegre y risueña, ahora se sentaba en el suelo del salón, dibujando casas con tizas sobre la madera gastada del piso. Lo extraño era que siempre dibujaba la misma casa, una con grietas, ventanas cerradas y un pozo en el patio. Elena preguntó de dónde había aprendido a dibujarla así. Sofía solo respondió: «Es la nuestra, mamá, la que me habla». Don Ricardo comenzó a notar que por la noche algo se movía en el techo, sobre las vigas. El sonido no era constante, pero cada crujido lo despertaba. En ocasiones creía escuchar susurros, palabras murmuradas en un idioma que no reconocía, aunque sabía que estaba solo en el cuarto. Una tarde, mientras limpiaba el patio, Elena vio que la tierra alrededor del pozo estaba removida, como si alguien hubiera cavado sin dejar señales evidentes. Las macetas, antes alineadas junto a la pared, estaban ahora dispersas, con flores marchitas que no recordaba haber dejado así. Un olor metálico impregnaba el aire, mezcla de humedad, tierra y algo indefinible que le hacía cosquillas en la garganta. Los vecinos del pueblo empezaron a notar cambios en los Ortega. Susurraban sobre la tristeza en los ojos de Elena, la seriedad de Mateo y la mirada distante de Sofía. Algunos incluso decían que la casa tenía memoria, que los muros recordaban antiguos sucesos que nadie debía evocar. Elena, aunque intentaba ignorar los rumores, sentía que cada comentario era una advertencia. Una noche de verano, cuando el viento barría las colinas y hacía crujir las vigas de manera inquietante, Mateo desapareció de su habitación. Elena lo buscó por toda la casa, gritando su nombre hasta quedarse sin aliento. Lo encontró en el patio, de pie junto al pozo, con los ojos cerrados y los brazos extendidos hacia la oscuridad que se agitaba en el fondo. «¿Mateo?», susurró ella. «No puedo dejar de escuchar», dijo él temblando. «Ellos me llaman desde abajo». Elena lo abrazó con fuerza, intentando alejarlo del pozo, pero Mateo parecía arrastrado por algo invisible. La sensación de que la casa respiraba a su alrededor se intensificó. Cada crujido y susurro se convirtió en un coro opresivo que la llenaba de angustia. Don Ricardo, al ver la desesperación de su esposa, decidió investigar el desván. Entre polvo y telarañas encontró una caja de madera cubierta de tierra. Dentro había documentos antiguos, cartas y un cuaderno con páginas amarillentas. En él, frases repetidas en tinta negra decían: «La casa recuerda a quienes habitan en ella. Nunca se olvida de nadie». Elena sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Entendió que la casa no era simplemente un hogar, era un organismo silencioso, capaz de observar, retener y esperar. Desde ese momento, la familia Ortega vivió cada día bajo la constante vigilancia de la casa. Cada crujido, cada sombra, cada olor extraño adquiría un significado. Mateo y Sofía comenzaron a hablar entre ellos sobre cosas que Elena no entendía, mencionando voces y figuras que ella no podía percibir. La tensión se hizo tan densa que parecía que el aire mismo los oprimía y que cualquier movimiento en falso podía despertar algo que no sabían cómo detener. El pueblo, mientras tanto, mantenía la distancia. Los Ortega empezaron a sentirse aislados, como si la casa los hubiera separado del mundo. Elena sabía que el peligro no estaba afuera, sino dentro, entre paredes que recordaban, pisos que susurraban y un pozo que ocultaba secretos que la familia apenas comenzaba a comprender. El calor del verano en Andalucía era abrumador, pero la familia Ortega apenas lo notaba. La tensión dentro de la casa los mantenía despiertos más que cualquier ola de calor.
Cada noche los crujidos de las vigas se volvían más pronunciados y las sombras que proyectaban las lámparas sobre las paredes parecían moverse por voluntad propia. Mateo estaba cada vez más aislado. Se pasaba horas sentado frente al pozo, escuchando atentamente, como si esperara una respuesta. «¿Qué escuchas, hijo?», preguntaba Elena con voz temblorosa. «No lo sé, pero dicen que ellos vienen por nosotros», susurró Mateo. Desde abajo, Sofía comenzó a hablar en un tono extraño. Ya no solo dibujaba casas en el suelo, sino que marcaba patrones con piedras y ramas alrededor del patio. Formaba círculos y líneas que nadie entendía. A veces murmuraba palabras incomprensibles y al mirarla, Elena sentía un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Don Ricardo se mostraba más ausente que nunca. Bebía poco, pero su expresión era dura y distante. Una tarde, mientras revisaba el desván, encontró fragmentos de periódicos antiguos con noticias de desapariciones en el pueblo que databan de hace décadas. Todos los casos tenían un elemento en común. Las familias desaparecían cerca de casas similares a la suya. Cada noticia estaba marcada con una línea roja, como si alguien hubiera querido recordarle algo. Elena comenzó a tener pesadillas. Soñaba con la casa expandiéndose, con los corredores multiplicándose hasta formar un laberinto interminable. En los sueños, las paredes susurraban nombres que ella reconocía: vecinos, familiares, incluso su propio nombre. Al despertar, la sensación de ser observada era más intensa que nunca. Una noche, Mateo desapareció del cuarto nuevamente. Elena lo buscó frenéticamente por toda la casa. Lo encontró de pie junto al pozo, la mirada fija en el fondo oscuro. Sofía se acercó y le tomó la mano con fuerza, murmurando palabras que Elena no entendía. «No dejes que se lo lleven», dijo la niña. Elena se sintió impotente. Comprendió que Sofía había desarrollado algún tipo de conexión con lo que habitaba en el pozo. Mateo parecía consciente del peligro, pero no podía moverse. Cada intento de acercarse a él provocaba que se estremeciera, como si algo invisible lo empujara hacia abajo. El olor a tierra húmeda y metal se intensificó, impregnando cada rincón de la casa. Elena trató de abrir las ventanas, pero el aire se sentía pesado, casi sólido. La sensación de opresión era tal que parecía que la casa respiraba junto con ellos, conteniendo y expulsando aire a voluntad. Al día siguiente, Elena decidió investigar los alrededores de la casa. Caminó por los olivares y los campos secos, y notó que el terreno alrededor estaba cubierto de pequeñas piedras colocadas de manera intencional, formando patrones que recordaban los dibujos de Sofía. Cada paso que daba hacía que los crujidos del suelo parecieran sincronizados con sus movimientos, como si la tierra misma la vigilara. Esa tarde, mientras intentaba hablar con los vecinos, se dio cuenta de que todos la miraban con una mezcla de miedo y recelo. Ninguno quería acercarse ni responder a sus preguntas. Algunos incluso se alejaban cuando ella se aproximaba, murmurando algo sobre la memoria de la casa y los que no se van. Elena sintió que el aislamiento no era solo físico. La casa la estaba separando del mundo y quizá del tiempo mismo. Al regresar al hogar, encontró a Mateo y Sofía jugando juntos en el patio, pero con una seriedad que helaba la sangre. Sofía había colocado piedras alrededor del pozo, formando un círculo perfecto, mientras Mateo murmuraba palabras que Elena no comprendía, repitiendo nombres que no reconocía. Don Ricardo la miró desde el umbral de la cocina, sin decir nada. Sus ojos reflejaban resignación y miedo a partes iguales.
Elena comprendió que la situación había dejado de ser solo un fenómeno extraño. La casa estaba cobrando vida propia y la familia estaba atrapada en su juego silencioso y peligroso. Esa noche, mientras los niños dormían inquietos, Elena escuchó algo que la paralizó. Un golpe seco, proveniente del fondo del pozo. Un sonido que no parecía natural. Un golpeteo rítmico, constante, que se repetía como un llamado. Se acercó al borde y miró dentro, pero la oscuridad era total. Sintió que la tierra bajo sus pies temblaba ligeramente, como si el pozo mismo respirara. El miedo que la invadió fue absoluto. Entendió que aquello que habitaba la casa no era visible, pero estaba allí, observando, esperando, y que cada noche traería nuevas pruebas para la familia Ortega, pruebas que podrían quebrar su mente, su cordura y quizá su destino. El otoño llegó a Andalucía con un viento frío que recorría los olivares, haciendo crujir las ramas y las tejas del tejado. La familia Ortega sentía cómo el tiempo dentro de la casa parecía haberse detenido. Cada día era igual al anterior, lleno de susurros, sombras y la sensación constante de ser observados. Mateo había cambiado aún más. Pasaba horas junto al pozo, sentado sobre la tierra húmeda, con la mirada fija en el fondo oscuro. Susurros ininteligibles escapaban de sus labios mientras marcaba la tierra con piedras pequeñas, siguiendo patrones que solo él entendía. Elena intentaba acercarse, pero cada vez que lo hacía, un escalofrío recorría su columna y sentía que algo invisible la repelía. Sofía se había vuelto inexplicablemente seria. Dejó de dibujar casas en el suelo y comenzó a hablar de ellos en voz baja, señalando la pared del patio como si algo allí la escuchara. «Mamá, están esperando», dijo un día, con los ojos muy abiertos. «Dicen que pronto abrirán el camino». Elena sentía que su mente se fragmentaba. Durante el día veía sombras que desaparecían cuando intentaba fijarlas con la mirada. Por la noche escuchaba crujidos que no tenían explicación. Una tarde, mientras barría el patio, notó que las piedras que Mateo había colocado alrededor del pozo habían formado un círculo perfecto, y dentro la tierra estaba removida, como si algo hubiera intentado salir. Don Ricardo, cada vez más ausente, pasaba largas horas en el desván revisando viejas cajas. Allí encontró un cuaderno antiguo que perteneció a los anteriores dueños de la casa. Las páginas contenían listas de nombres, fechas y notas crípticas sobre aquellos que escuchan y la memoria que no olvida. Cada línea parecía escrita con una urgencia que helaba la sangre. Don Ricardo comprendió que lo que estaba sucediendo no era nuevo. La casa guardaba secretos de generaciones pasadas, secretos que ahora amenazaban a su familia. Una noche, el pozo produjo un sonido que estremeció a Elena, golpes rítmicos, como un tambor invisible que se repetían sin cesar. Mateo y Sofía, ambos hipnotizados, se acercaron al borde y comenzaron a susurrar palabras que Elena no entendía. La sensación de peligro era tangible. Parecía que el aire mismo los empujaba hacia abajo. Al día siguiente, la familia intentó ignorar los eventos, pero era imposible. La casa había cambiado. Las paredes parecían más altas, los corredores más largos y la luz del sol apenas penetraba las ventanas sucias. El olor a tierra húmeda se mezclaba con un aroma metálico inexplicable que impregnaba la ropa, el cabello y la piel. Elena decidió que debían abandonar la casa, aunque don Ricardo se mostraba reacio. «No podemos», dijo él con voz firme. «Ya es demasiado tarde. La casa nos ha elegido». Esa noche, mientras intentaban dormir,
Elena escuchó un susurro claro detrás de la pared del salón. Su propio nombre. Se levantó y, temblando, tocó la madera. El sonido provenía del interior de la pared, un golpeteo débil pero constante, como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse. Mateo y Sofía se encontraban en el patio alineando piedras alrededor del pozo, como si realizaran un ritual invisible. Cada piedra parecía vibrar levemente y el suelo bajo sus pies temblaba con una intensidad que Elena no había sentido antes. «Mamá», dijo Sofía, «pronto vendrán por nosotros». «No, hija, no pasará», susurró Elena, aunque sabía que sus palabras eran inútiles. El viento de la noche aumentó y la casa crujió de manera que parecía que las paredes mismas respiraban. Elena comprendió que lo que había empezado como extrañas sensaciones y ruidos, ahora se había convertido en una presencia activa que observaba, manipulaba y reclamaba. La familia Ortega estaba atrapada en un juego que no entendían y la línea entre la realidad y la locura comenzaba a desdibujarse. Cuando la luna iluminó el patio, Elena vio que el pozo parecía haberse abierto un poco más. La tierra alrededor estaba removida, como si algo hubiera estado intentando salir durante la noche. Las piedras que los niños habían colocado vibraban suavemente y un silencio absoluto cubría el resto del hogar, un silencio que era más aterrador que cualquier sonido. El miedo de Elena se convirtió en desesperación. Comprendió que la casa tenía memoria, que los muros recordaban a todos los que habían vivido allí y que cada piedra, cada grieta, cada sombra era parte de un antiguo mecanismo que ahora había despertado con su familia. Los Ortega no solo estaban atrapados en la casa estaba dentro de ellos. El invierno llegó a las colinas andaluzas con un frío húmedo que calaba los huesos. La casa Ortega se había transformado en un lugar donde cada sonido, cada sombra y cada olor parecía tener intención propia. Elena sentía que la presión dentro de la vivienda se hacía casi insoportable. La casa parecía respirar a su alrededor, controlando cada movimiento de la familia. Mateo había cambiado por completo. Ya no hablaba con nadie y se pasaba el día frente al pozo, murmurando palabras que parecían formar un idioma propio. Elena intentaba acercarse, pero la sensación de repulsión invisible la obligaba a retroceder. Cada vez que intentaba tocarlo, sentía que un peso invisible la empujaba hacia atrás, y un frío helado recorría su columna vertebral. Sofía, por su parte, se había vuelto extrañamente calmada, pero su mirada era inquietante. Pasaba horas colocando piedras y ramas en círculos cada vez más complejos alrededor del pozo. Murmuraba con voz baja y firme, como si dictara instrucciones a alguien que estaba dentro de la tierra. Elena comprendió que la niña ya no era simplemente una víctima, sino que había desarrollado algún tipo de conexión con lo que habitaba bajo el suelo. Don Ricardo se había vuelto aún más reservado. Pasaba horas en el desván, revisando documentos antiguos y anotando patrones que encontraba en las paredes, el suelo y los techos. Cada línea parecía seguir un código oculto y cada página de los cuadernos antiguos hablaba de desapariciones similares ocurridas décadas atrás. La casa, comprendió, no era solo memoria, era un juez silencioso, evaluando a quienes vivían en ella y marcando su destino. Una noche, mientras la familia intentaba dormir, un golpe seco y constante, proveniente del pozo, despertó a Elena. Mateo y Sofía se levantaron automáticamente y se acercaron al borde, murmurando palabras que Elena no podía entender. El aire se sentía más denso, como si la casa comprimiera el espacio a su alrededor.
Las paredes crujían y las vigas parecían inclinarse hacia ellos, aumentando la sensación de peligro inminente. Elena decidió que debían abandonar la casa. Preparó la ropa y pidió a don Ricardo que la ayudara a salir con los niños. Sin embargo, cuando llegaron a la puerta principal, ésta no se abrió. No estaba cerrada ni atascada, simplemente parecía que la madera pesaba toneladas. Era como si la casa misma se hubiera vuelto un obstáculo físico. El viento azotaba los olivos fuera, pero dentro todo era silencio pesado. Elena sintió que cada respiración era un esfuerzo, que la casa la estaba absorbiendo lentamente. Mateo, con los ojos cerrados, murmuraba nombres que no pertenecían a nadie que ella conociera. Sofía permanecía junto al pozo, con la calma inquietante de alguien que ya conocía el final antes de que comenzara. Don Ricardo habló por primera vez en horas. La casa nos ha elegido. No podemos irnos. Elena lo miró, aterrada. ¿Elegido? ¿Qué quieres decir? No es nuestra decisión, respondió él. Ellos lo deciden. Y ahora, solo queda aceptar. Elena comprendió que estaba atrapada en un destino que no podía controlar. La casa era más que un hogar. Era un ente silencioso que observaba, juzgaba y consumía a quienes vivían dentro de sus muros. Cada grieta, cada sombra, cada crujido era parte de un antiguo mecanismo que ahora despertaba con su familia. Esa noche, el pozo se abrió más de lo habitual. La tierra alrededor estaba removida, y un olor metálico y húmedo impregnaba el aire. Mateo y Sofía murmuraban palabras incomprensibles, y Elena sintió que si daba un paso más, podría ser arrastrada por algo invisible. La sensación de ser vigilada y manipulada por la casa alcanzó su punto máximo. La familia Ortega estaba al borde de perder todo lo que conocían y amaban. El miedo y la desesperación se mezclaban con un sentimiento de inevitabilidad. La casa no olvidaba. La casa elegía. Y por primera vez, Elena entendió que escapar sería imposible. La tierra misma los reclamaba. Y los Ortega estaban atrapados en un juego que la mente humana apenas podía comprender. La noche más larga llegó sin previo aviso. La luna apenas iluminaba los olivares y la casa Ortega parecía haber absorbido toda la luz del exterior. El viento no soplaba. Solo un silencio pesado y denso envolvía cada rincón. Mateo y Sofía estaban junto al pozo, inmóviles. Susurros ininteligibles escapaban de sus labios y sus ojos parecían mirar hacia un punto que Elena no podía ver. La tierra alrededor estaba removida como nunca antes, y pequeñas piedras se movían lentamente como si un organismo invisible respirara bajo el suelo. Elena intentó arrastrar a Mateo lejos, pero fue como si el aire mismo los empujara hacia el pozo. Don Ricardo se quedó quieto, observando, con la mirada fija en un vacío que parecía tragarse toda la habitación. La presión dentro de la casa era insoportable. Cada viga, cada pared, cada sombra parecía converger sobre ellos, reteniéndolos. «No podemos», susurró Elena con los labios temblorosos. «Sí podemos», dijo Sofía con voz firme, extrañamente segura. «Solo hay que dejar que nos escuchen». Elena sintió que comprendía la verdad de las palabras de su hija, aunque no quería aceptarlo. La casa había observado a su familia durante semanas, evaluando cada pensamiento, cada miedo. Ahora exigía un acto final, un cierre que no podía ser evitado. El pozo se agitó levemente y un murmullo profundo surgió desde su fondo. Mateo y Sofía extendieron las manos hacia la oscuridad y Elena comprendió que ellos estaban entregándose de algún modo a lo que la casa reclamaba. Su instinto gritaba huir, pero la realidad era diferente. La casa era implacable y resistirse parecía inútil.
Un crujido enorme sacudió la estructura de la vivienda. Las piedras alrededor del pozo vibraban y se desplazaban solas, formando un círculo perfecto. Elena, con el corazón desbordado, abrazó a Mateo y lo apartó un segundo antes de que algo invisible lo absorbiera. Sofía, sin embargo, permaneció quieta, como si hubiera hecho un pacto silencioso con la casa. «No te preocupes, mamá», susurró Sofía. «Ya es parte de nosotros». La presión se intensificó y el aire se volvió irrespirable. Elena sintió que todo su cuerpo se adentraba en la oscuridad del pozo, que cada pensamiento era arrastrado hacia un vacío infinito. Gritó, pero su voz fue absorbida por el silencio de la casa. De repente, todo se detuvo. La tierra volvió a su lugar, las piedras cayeron suavemente al suelo y un frío pesado quedó suspendido en el aire. La luna iluminó el patio, mostrando a Sofía en el centro del círculo de piedras, tranquila, mientras Mateo y Elena se abrazaban, temblando. Don Ricardo permanecía en el umbral, con los ojos enrojecidos y llenos de comprensión y miedo. El silencio posterior era absoluto, casi sobrenatural en su quietud. La familia estaba intacta físicamente, pero la casa había dejado su marca, una cicatriz invisible en sus mentes, un recuerdo imborrable de lo que significa vivir bajo la vigilancia de algo que nunca olvida, que nunca descansa, que siempre observa. El amanecer trajo la luz, pero no la calma. La casa seguía erguida, con sus grietas y sombras, y los Ortega comprendieron que, aunque sobrevivieran, ya nunca serían los mismos. La memoria de la casa ahora formaba parte de ellos, y ellos de la casa para siempre.